La Asamblea en pleno analizará el informe que recomienda el juicio político en contra del presidente Lasso este sábado. El documento dejó fuera denuncias contra el correísmo. Expresidentes de América y España hacen un llamado a la Asamblea y a grupos sociales a respetar la democracia y el periodo presidencial. El Seguro Social pretende gastar más de $800.000 en una campaña comunicacional, mientras en los hospitales sigue el desabastecimiento de medicinas e insumos. El Ministerio de Salud confirma 18 casos de leptospirosis en Guayas. Se relacionan a la insalubridad provocada por las inundaciones. La policía investiga la explosión del vehículo de un fiscal en Machala. Además de lanzar un explosivo, también dispararon afuera de su casa. En lo internacional, disturbios y protestas en Grecia por el accidente de 2 trenes que deja hasta ahora 57 muertos. Trabajadores ferroviarios anunciaron una huelga nacional. Buenas tardes, amigos. Bienvenidos a las noticias de esta hora en Televistazo. Vamos a iniciar contándoles que el Pleno de la Asamblea sesionará este sábado para debatir el informe aprobado por la Comisión Ocasional que recomendó el enjuiciamiento político al presidente Guillermo Lasso por el caso Encuentro. Hola, Pedro. ¿Qué tal, Gaby, amigos? Buenas tardes a todos. Según los integrantes del Consejo de Administración Legislativa, cualquier resolución del Pleno no tendrá ningún efecto para iniciar un eventual juicio político al mandatario. Paul Romero con el informe. El presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, convocó este sábado al Pleno para debatir el contenido del informe de la Comisión Multipartidista que recomendó el juicio político al presidente Guillermo Lasso por delitos contra la seguridad del Estado y delitos contra la administración pública dentro del caso Encuentro. Sin embargo, la decisión que tome el Pleno no tendría ningún efecto para iniciar el enjuiciamiento político al mandatario. Así lo aclararon 2 integrantes del Consejo de Administración Legislativa. Solo es un tema de debate, de tratar lo que ha conocido y ha resuelto la Comisión Multipartidista, y eso es todo. Ese informe no necesariamente implica que una vez que lo aprobemos, porque aparentemente se deja ver que habrían los votos para aprobar el informe, ya se activaría algún juicio político. El juicio político es totalmente independiente. El trámite de juicio político al presidente empezaría cuando uno o varios legisladores presenten oficialmente la solicitud con 46 firmas de respaldo. Este va a pasar al Consejo de Administración Legislativa. El Consejo de Administración Legislativa va a hacer una revisión de cumplimiento de requisitos. Si cumple con los requisitos, se envía a la Corte para que pueda justamente realizar su dictamen. En caso de existir un informe favorable de la Corte, iniciaría el proceso en la Comisión de Fiscalización. No es tan rápido el tema, porque tienen que primero convocarlo al presidente para que presente las pruebas de descargo. Luego, evacuar esas pruebas, que podrían ser testimonios, que podrían ser visitas a algún determinado lugar, qué sé yo, lo que el presidente se cree asistido. Todo este trámite tardaría no menos de 45 días. Si antes no decide el mandatario disolver a la Asamblea a través de la muerte cruzada. Se conmemoran 85 años de profesionalización de la Policía Nacional y 177 años de institucionalización. El vicepresidente Alfredo Borrero y otras autoridades de gobierno participaron en el evento de celebración desarrollado en la Escuela de Policía en Puzuquí. Fabiola Santana estuvo en la ceremonia. Fabiola, cuéntanos qué anuncios se hicieron ahí por parte de las autoridades. Así es, Gaby. Buenas tardes. 13:04 por cambios de agenda. El presidente de la República, Guillermo Lasso, no pudo asistir. En su lugar lo hizo el vicepresidente Alfredo Borrero, quien ratificó el compromiso del gobierno nacional para recuperar los dineros robados en el ISPOL. Aquí también intervinieron el ministro del Interior y el comandante general de la policía, quienes anunciaron que entre las nuevas amenazas a enfrentar están los desestabilizadores de la democracia. Escuchemos a continuación sus declaraciones. Nuevamente en el ambiente se respira aires de desestabilización, de caos, de anarquía, de irrespeto a los derechos ciudadanos. De manera firme y contundente les queremos dar un mensaje claro. La Policía Nacional, por mandato constitucional en el artículo 3, numeral 8, tiene la obligación de velar por el orden público, defender la democracia y el orden constitucional. El gobierno del Ecuador, con el presidente constitucional,
Guillermo Lasso Mendoza a la cabeza, mantienen la mano extendida y la decisión de tender puentes con todos los sectores que amen, practiquen y quieran la paz. Y no pararemos hasta hacer visibles a los delincuentes y poner tras las rejas a los más violentos del país. Me pregunto, ¿a quién le interesa que no los sigamos enfrentando? ¿Será tal vez a los narcotraficantes, a los mercaderes de seguros que le roban al país, a los que desfalcaron al ISPOL, a quienes tienen negocios oscuros, a los desestabilizadores de la democracia? Y solo para cerrar, informarles que en esta ceremonia castrense se graduaron 238 nuevos oficiales de la policía. A esta promoción se les puso el nombre de Erika Chico en honor a la cadete que falleció en un atentado en la Escuela Superior de Policía en Colombia en 2019. Cuando son las 13:06, volvemos a estudio con Pedro. Tú continúas con más información. Buenas tardes. Buenas tardes, Fabiola. Gracias por tu reporte. El informe de la comisión multipartidista que investigó el caso Encuentro tendría vacíos porque no incluiría actos que involucran a los gobiernos anteriores. Esto suma críticas entre los asambleístas. Francisco Garcés recogió los criterios y nos cuenta más. El informe tiene más de 200 páginas y la comisión recoge en el documento supuestos actos de corrupción que se habrían cometido en el actual gobierno. Uno de ellos, el presunto financiamiento de la campaña presidencial de Guillermo Lasso por parte de Leonardo Cortázar, uno de los apuntados como parte de la red de corrupción en las empresas públicas. Para hacer esta acusación, la comisión se centró en un mensaje en redes sociales que habla de tal financiamiento y también de la campaña de UNES, detalle que no recoge el informe. Y pese a que Cortázar, el supuesto autor de ese mensaje, lo desmintió, la comisión reafirmó su acusación. Esto es político, señores periodistas, y así nos vamos a manejar en la Asamblea Nacional. Que en el informe no se recojan los presuntos actos de corrupción cometidos por la misma red durante los gobiernos de Correa y Moreno causa rechazo. Vamos a votar a favor del informe, pero que quede denunciado al país y que quede evidenciado que ese informe no tiene toda la verdad. Porque lo que pasó más allá, lo que pasó en el gobierno de Moreno y lo que pasó en el gobierno de Correa, no fue investigado ni fue puesto en el informe. El Frente Parlamentario Anticorrupción calificó de tongo al informe e incluso ya se duda de que haya sido redactado en la comisión. Puedo decir sin lugar a equivocarme que gran parte de ese informe fue fabricado por este grupo de prófugos en México y en Bélgica, y otras partes condimentadas por el doctor Andino. Esta estructura criminal financió la campaña del correísmo y también habría financiado la campaña de Guillermo Lasso. Y eso está investigando este frente. Estos son varios de los vacíos que contendría el documento. Aprueban informes con redes sociales y documentos falsos para justificar lo que no pudieron, no investigaron, no presentaron pruebas. Por todo ello, Pachacuti es uno de los bloques que insisten que se investigue el supuesto financiamiento de Cortázar a los candidatos del correísmo y otros temas de corrupción también en los anteriores gobiernos. Exmandatarios iberoamericanos advierten su preocupación ante la situación política del país. En un documento impulsado por la Iniciativa Democrática de España y las Américas, hacen un llamado a la Asamblea y a grupos sociales a no desestabilizar la democracia en el país con la destitución del presidente Lasso. Rafael Hermida resalta los puntos de este comunicado. La decisión que tomó este miércoles la Comisión de Investigación del caso Encuentro sobre sugerir el juicio político contra el presidente Lasso también genera reacciones internacionales. La Iniciativa Democrática de España y las Américas, IDEA, integrada por ex jefes de Estado, emitió un comunicado en el que hacen un llamado a evitar una inestabilidad política en Ecuador. Y dicen, creemos que deben respetarse y cumplirse los periodos para los que fueron elegidos los presidentes. No conviene la inestabilidad política que suele ocasionar el reemplazo intempestivo e injustificado del presidente de la República. Ratifican también que pese a que han abogado por el principio de la alternativa en el ejercicio del poder, creen que el destituir al presidente genera un atentado a la salud de la democracia y hacen un ferviente llamado a la Asamblea Nacional, a la Corte Constitucional, a los partidos políticos, a la sociedad civil y al pueblo ecuatoriano a que se respete el periodo constitucional.
El comunicado está firmado por 26 exmandatarios de Ecuador, otras naciones latinoamericanas y de España. Otro de los grupos que buscan la salida del presidente Guillermo Lasso es la Confederación de Nacionalidades Indígenas CONAIE, que incluso anunció movilizaciones para la próxima semana. El ministro de Economía, Pablo Arosemena, señaló que se trabaja en el cumplimiento de la disposición presidencial de incrementar la inversión social para 2023. Descartó que se vayan a tomar recursos de la Reserva Monetaria Internacional y respondió a las críticas del Consejo de la Judicatura por los recortes en el presupuesto de la función judicial. El ministro de la Economía, Pablo Arosemena, sostiene que habrá más inversión social en el 2023, que esa es la disposición presidencial. La priorización es la mayor inversión social, obra vial y seguridad. Eso es lo que se necesita para aumentar el bienestar de toda la ciudadanía. Al ser consultado sobre la falta de medicinas en los hospitales y de equipamiento para la Policía Nacional, el ministro señaló lo siguiente. Nosotros asignamos los recursos, conseguimos los recursos, somos el tesorero, no somos el ejecutor de los presupuestos de las distintas carteras de Estado. Yo puedo garantizar que la visión del presidente Guillermo Lasso se ha cumplido y se está cumpliendo de conseguir recursos y asignarlos a cada una de las distintas carteras. Y negó que el gobierno no esté haciendo obras. Enumeró algunas de ellas que bordean los 5.000 millones de dólares en inversiones. Lo que ya se hizo el año pasado suman 1.871 millones de dólares en el plan anual de inversión. Luego tienes un plan anual de inversión de 1.871 millones de dólares para este año también. Y adicionalmente se está haciendo la gestión para poder conseguir más recursos. Entonces cualquier persona que quiere instalar la narrativa que no han hecho una obra está en el juego antipatriótico de mentirle descaradamente a la gente. Arosemena criticó a los integrantes del Consejo de la Judicatura que acusan una reducción presupuestaria, según ellos, para ahogar a la función judicial. El presupuesto de la función judicial son 347 millones de dólares. Prácticamente la inmensa mayoría de eso es gasto corriente, que ellos han presupuestado y han aumentado su gasto corriente para este año. Cuarto, el año pasado ejecutaron 94%, es decir, fueron incapaces de ejecutar el 100%. Y cinco, aquí estamos para ayudar, pero están buscando en un cajón lo que está en otro cajón, porque para poder hacer un proyecto de inversión tienen que ir a Planifica. Eso no se maneja en el Ministerio de Economía y Finanzas. Contó que para invertir más se busca financiamiento. Descartó que se vaya a meter mano a la Reserva Monetaria y enumeró las razones. La reserva no es ni de los políticos ni del gobierno de turno. Número dos, la reserva le pertenece a los afiliados a la Seguridad Social, a las juntas parroquiales, municipios, prefecturas y a los depositantes de la banca privada del sistema financiero. Número tres, gobiernos anteriores. El socialismo del siglo XXI reventó las arcas también del Banco Central y le hizo un hueco que todavía no se cierra de más de 7.000 millones de dólares. Y número cuatro, lean el COPLAFIP, por el amor de Dios, lean la ley. Es ilegal lo que proponen. Entonces, qué divertido que es esto, ¿no? Cualquier persona habla cualquier barrabasada y uno tiene que tener la paciencia por explicar. Lo que proponen es ilegal. Cambien la ley, pues, si son asambleístas. Agregó que más allá de lo que digan los indicadores de riesgo país, el estado de la economía nacional es bueno y que el problema lo constituyen los políticos. Aquí hacemos nuestra primera pausa y al regresar detectan brote infeccioso de leptospirosis en Guayaquil y Durán. Son 18 casos entre ambas ciudades. Ya le contamos cómo se propaga esta enfermedad y qué medidas ejecutan las autoridades. También cuestionan una campaña comunicacional del IES que tuvo una inversión de más de $800.000. Afiliados critican que las unidades de salud no tienen ni gasas. Ya venimos. Continuamos, mucha atención. Guayaquil y Durán enfrentan un nuevo brote infeccioso. Se trata de 18 casos de leptospirosis que se confirmaron en ambas ciudades de Guayas. Una enfermedad que se propaga a través de animales, principalmente por las ratas, cuya población llegaría a 50 millones en el puerto principal. Diego Cuenca nos amplía. La insalubridad en las calles amenaza a la salud de la población, que ahora enfrenta un nuevo brote infeccioso. Se trata de la enfermedad leptospirosis. El Ministerio de Salud detectó 2 casos en Guayaquil y otros 16 en Durán, provincia del Guayas. En Durán tenemos 12 casos en lo que corresponde al área del recreo, ¿sí?
en todas sus etapas, y el resto en Eloy Alfaro. Guayaquil, un caso en el sur, en el distrito 1, en la ciudad de la Valdivia, y el otro caso en Paraíso de la Flor, en Bastión, en el norte. Según la Coordinadora Nacional de Salud, la leptospirosis se propaga por la orina de animales contagiados, principalmente de ratas, pero también perros y gatos que adquieren esas bacterias en zonas donde hay aguas estancadas o gran cantidad de basura, como en el Recreo, un sector del cantón ferroviario, donde sus habitantes conviven con estos problemas de insalubridad. Gato, rata, de todo, tiran carne, tiran todo y por eso se cargan la basura aquí que está. Claro, para aquí a la intemperie está. Los síntomas son fiebre, escalofríos, dolor de cabeza, muscular, abdominal, así como vómito, diarrea y coloración amarilla en ojos y piel. La infección puede atacar varios órganos, como corazón y riñones. Incluso los pacientes pueden terminar con insuficiencia renal. En el puerto principal intensificaron la eliminación de las ratas, cuya población se duplicó el año pasado. Son más de 50 millones de roedores, con mayor presencia en 9 sectores del norte y sur. Eliminar todo tipo de roedores dentro del domicilio. No podemos derratizar fuera. Recuerden que el roedor busca en lluvia estar dentro de los domicilios. Las autoridades de salud recomiendan asistir a las unidades médicas ante cualquier síntoma y no automedicarse. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, es cuestionado por su intención de invertir casi $900.000 en una campaña de comunicación. El proceso ya fue declarado desierto, pero afuera de los hospitales los pacientes aseguran que deben comprar incluso las gasas. Carla Delgado sigue este tema. A través del portal de compras públicas, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, había iniciado un proceso de contratación de servicio para desarrollar una estrategia de comunicación, básicamente para que la ciudadanía conozca las prestaciones y servicios que ofrece la institución. Y aunque se conoció que la contratación fue declarada desierta por no haberse conformado debidamente la comisión técnica, la necesidad institucional persiste y se detalla un presupuesto de más de $890.000, lo que ha sido fuertemente cuestionado. Este requerimiento provocado en el área de comunicación debió haber sido frenado porque el propio Consejo Directivo tiene una norma que prohíbe ese tipo de contrataciones. Añade que el IES debe usar sus fondos económicos para mejorar la atención a sus usuarios y dicen se mantendrán vigilantes. Hay que ahorrar recursos y hay que dar calidad de atención. Aquello no se lo hace con propaganda, se lo hace con una voluntad de trabajo, con capacidad, pero sobre todo con transparencia. Y aunque paradójicamente la institución pretendía difundir sus servicios a través de esta contratación, siguen sin resolver temas trascendentales, como la falta de medicamentos e insumos en sus hospitales. Nos han mandado a comprar unas ampollas, nos han mandado a comprar unas pastillas, jeringuillas, o sea, todo eso nos han mandado a comprar. Ayer me mandaron a hacer unos exámenes aquí en DAMET, también aquí en los laboratorios. ¿Exámenes? De laboratorio, de la creatinina, de la urea, de la... ¿Adentro no pueden hacerle? Que no tienen los ¿cómo se llaman? Los aditivos para la sangre, que no tienen. Las quejas aquí son interminables. Pedimos una entrevista al IES y mencionaron que seremos recibidos esta tarde por el presidente de la institución. La audiencia de formulación de cargos en contra del expresidente Lenín Moreno y otras 36 personas que debía darse a las 8 de la mañana se postergó para las 2 de la tarde por pedido del nuevo abogado de Moreno. La Fiscalía los procesará por beneficiarse de supuestos sobornos que fueron pagados por la empresa china que construyó la hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair. Nos informa Jacqueline Rodas. A las 2 de la tarde, en la Corte Nacional de Justicia, la Fiscalía formulará cargos por presunto cohecho en contra de 37 personas, entre ellas el expresidente de la República, Lenín Moreno, su esposa, una de sus hijas, sus 2 hermanos y sus cuñadas. En inicio, la diligencia debía instalarse a las 8 de la mañana. Sin embargo, este lunes Moreno cambió de abogado y pidió el diferimiento. El juez Luis Adrián Rojas, quien conoce el caso que en inicio se denominó INA Papers y ahora Sinohidro, le concedió la solicitud pero solo por horas hasta que concluya audiencias que el defensor tenía previstas con anterioridad. Además del exmandatario y sus familiares, se procesará a Conto Patiño,
Moreno, amigo de Lenin Moreno y dueño de la offshore panameña Recorsa, que recibió pagos millonarios de la empresa china Sinohydro, constructora de la hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair. En la lista también está su hija María Auxiliadora Patiño, su yerno Javier Macías y otros 6 familiares. También se formulará cargos contra 5 ciudadanos chinos, entre quienes está Cai Rungwo, ex embajador de China en Ecuador y luego representante de Sinohydro. Él influyó para que Ecuador obtenga el crédito chino para la obra. Fue uno de los implicados en el caso Sobornos, pero luego se lo dejó fuera. Cierran el grupo de imputados exgerentes de Coca-Codo Sinclair, abogados de varias empresas como Eduardo Carminiani, quien fue asesor jurídico de Recorsa, así como exfuncionarios públicos. Según la Fiscalía, todos participaron directa o indirectamente para beneficiarse de coimas por alrededor de $76 millones, dinero entregado para que se otorgue a Sinohydro la mega obra que costó más de $2.200 millones y fue emblema del gobierno de Rafael Correa. Más adelante, aquí en Televistazo, sujetos disparan y lanzan un artefacto explosivo contra el vehículo de un fiscal en Machala. Las autoridades investigan si el hecho respondería a una extorsión. En Machala se investiga un presunto atentado contra el vehículo de un fiscal de El Oro frente a su domicilio. En el lugar se encontraron varios restos de bala. Nuestro corresponsal Fabricio Lapo preparó un informe. El estruendo de una explosión alarmó a los habitantes de la ciudadela Las Crucitas, ubicada en el ingreso a Machala, la madrugada de este jueves. Según información preliminar, sujetos dispararon y lanzaron un artefacto explosivo contra un vehículo y tras la detonación, este se incendió. En la cuenta de Twitter, la Fiscalía señaló que se practican diligencias para recabar indicios sobre un presunto atentado contra el vehículo de un agente fiscal en Machala. En la escena quedaron esparcidos partes del carro y la estructura de una carpa ubicada en los exteriores de esta casa. También habían varios restos de bala. Moradores del sector se mostraron preocupados y tras cámaras mencionaron que fueron al menos 20 disparos los que escucharon. Las autoridades de El Oro no han querido pronunciarse sobre la explosión del vehículo del fiscal frente al domicilio del funcionario. Agentes especializados de la policía iniciaron las investigaciones para determinar el móvil de este hecho violento y atrapar a los responsables. El cuerpo desmembrado de un hombre fue arrojado en sacos de yute frente a una unidad policial en el noroeste de Guayaquil. El hecho ocurrió esta mañana, mientras que una balacera que se registró en el suburbio dejó un muerto y 2 heridos. José Carlos Alvarado nos trae los últimos sucesos de Crónica. La alerta se dio cerca de las 6:45 de la mañana de este jueves, en la avenida Casuarina, noroeste de Guayaquil. La policía acordonó el sitio porque dejaron el cadáver de una persona en sacos. Los uniformados detallaron el estado en que encontraron el cuerpo, que sería de un hombre entre 30 y 35 años. Un cuerpo que estaba dentro de sacos de yute que presentaba una desmembración anatómica estructural. Los moradores indicaron que trabajadores de la zona avisaron a los uniformados sobre este hallazgo, que se dio frente a la unidad policial comunitaria de esta transitada arteria. Dicen los moradores que el carro de Rubaceo, del Puerto Lim. Sí, porque ellos pasaron de mañanita recogiendo la basura y ellos se lo encuentran. Este no fue el único hecho registrado durante las últimas horas, pues en el suburbio cámaras de vigilancia grabaron a un grupo de personas durante un partido de vóley, cuando un sujeto se acercó caminando y disparó contra todos. Este crimen ocurrió en las calles Argentina y la 35 en el suburbio. En dicho evento fallece un ciudadano. De la misma manera tenemos 2 personas heridas, las que son trasladadas al Hospital Guayaquil. De la misma manera, de lo que es la persona fallecida, tiene 2 antecedentes. Uno de los heridos tiene 9 procesos judiciales. Los agentes llegaron al sitio, pero las víctimas ya habían sido trasladadas por los moradores a distintos hospitales. Aquí solo se recogieron los restos de bala que quedaron sobre la calzada. Pese a las acciones que se han dicho que se tomarían para combatir la delincuencia, en el puerto principal aún se padece por los altos niveles de criminalidad. Solo en los 2 primeros meses de este 2023 se han contabilizado más de 350 asesinatos entre Guayaquil, Durán y San Borondón. Las autoridades señalaron que sí tienen pistas sobre los responsables de estas muertes violentas.
Continuamos con más noticias y vamos ahora con un hecho preocupante ocurrido en el Cantón Durán. Delincuentes asesinaron a un taxista informal para robarle sus pertenencias. La víctima habría sido degollada con un cuchillo por oponer resistencia durante el asalto. Los moradores están alarmados por este crimen. Fue dentro de este auto donde los uniformados encontraron el cadáver de un hombre que trabajaba como taxista informal. La alerta la dieron anoche los moradores de la cooperativa 28 de agosto del Cantón Durán. Ahí lo que se supo que posiblemente creo que es un atraco que le querían hacer al taxista. Pero el taxista yo creo que no es de aquí porque nadie lo conoce. Y yo creo que en el forcejeo que le habían querido robar, lo mataron. Pero con cuchillo supuestamente porque está degollado. Agentes especializados de la policía llegaron al sitio para indagar lo ocurrido y buscar a los implicados en esta muerte violenta, quienes se llevaron las pertenencias de la víctima. En medio de la consternación e indignación, algunos habitantes indicaron que no es la primera vez que ocurre un crimen en esa zona, por lo que piden mayor resguardo y operativos de control. A este pobre hombre tal vez salió a trabajar y le quitan la vida. Aquí en Durán hay mucha delincuencia. Queremos un UPC aquí en este sector para tener un poquito más de seguridad. El cuerpo fue trasladado a la morgue, donde se espera que acuda alguna persona a identificarlo, mientras el vehículo fue llevado a los patios de la policía judicial. Una mujer permanece bajo pronóstico reservado tras recibir varios impactos de bala en su cabeza. Sujetos la atacaron a plena luz del día en el cantón Rumiñahui. Como nos cuenta Carlos Luis Carrillo, la policía investiga este hecho que puso en alerta a Sangolquí. Los habitantes de Sangolquí dicen estar en vilo ante la ola de inseguridad que se ha generado en el cantón Rumiñahui. Una mujer recibió 2 disparos en su cabeza por parte de un sujeto que caminaba por el sector. Que dijeron, bueno, ¿cuándo me devuelves mi dinero? Entonces, enseguida dispararon y bajaron hacia abajo, hacia el puente, caminando. Cometido el hecho, el agresor escapó a bordo de un vehículo, por lo que fue alertado a la policía, quien activó un operativo de búsqueda y rastreo a pocas cuadras del sector. Una persecución ininterrumpida, se logra la detención de un ciudadano con 2 armas. La una, un revólver calibre 38 y la otra un arma de fogueo, además de 2 teléfonos celulares. Aquí todos los moradores de aquí de todo Sangolquí estamos preocupados de esta situación porque no hay seguridad, no hay nada de la policía. Prácticamente estamos a la buena de Dios aquí. La víctima de este intento de asesinato permanece bajo pronóstico reservado en un hospital de la capital, mientras que la policía continúa con las investigaciones para dar con más personas que estarían involucradas en este hecho violento. Estamos por determinar posiblemente otros 2 detenidos adicionales. El sospechoso permanece en investigaciones a fin de determinar las causas que motivaron este nuevo hecho violento que pone en zozobra a los habitantes de Sangolquí. 2 sujetos en moto y armados siembran temor en el sector de Bellavista, en el norte de Quito. En el más reciente acto delictivo ingresaron a una tienda de la zona y amenazaron al propietario. Andrea Báez tiene las imágenes de este atraco. Un cliente ingresa a la tienda, pero lo siguen 2 sujetos. Uno con pistola en la mano lo amenaza y al propietario del local también. Los 2 cargaban casco y una mochila de entrega de comida rápida. Ante la amenaza, las víctimas entregan sus celulares y todo el dinero de la venta del día. El momento que yo salgo a decir que si quieres las salsas o algo, me dice mi esposo me dice, nos acaban de robar. Le digo, ¿pero qué? Porque la verdad fue tan rápido, no hicieron ni bulla, solo le habían amenazado con la pistola. Entonces les quitaron los celulares a los 2 y le pidió la plata de la caja. Ocurrió en el sector de Bellavista Baja, donde los vecinos están preocupados, pues afirman que ya no hay tranquilidad en la zona. Hemos visto robos a los vehículos de vez en cuando, pero siempre ha sido un barrio seguro. Ya nos llama la atención lo que ha pasado aquí en la tienda. Entonces ya todos los lados están inseguros, hay que hacer algo. Algunas tiendas incluso han optado por dar atención a puerta cerrada en las noches. Aquí lo que tenemos es botón de pánico, sí tenemos, y la alarma de aquí del local, o sea, lo que tenemos, cámaras de seguridad obviamente, pero eso no es la solución, ¿no? Porque no
no nos protege nada, solo es disuasivo. Denuncian que una moto sin placas ronda en el sector y alertan a todos. Hemos visto que varias personas que vienen en moto con casco entran como así a coger cosas y entonces nosotros ya nos damos cuenta, pero estamos alerta. Solicitan más presencia policial y se organizan para realizar rondas en el barrio. En un intenso operativo de control, 4 sujetos fueron detenidos en el sector El Cabuyal en Esmeraldas. Agentes de las Fuerzas Armadas y de la policía ejecutaron allanamientos en esa zona en la que se decomisaron armas, entre ellas 3 carabinas, un revólver y varias municiones, así como chalecos y cascos similares a los de la institución policial. También 4 prendas parecidas a los del ejército colombiano. Las evidencias y los capturados fueron puestos a órdenes de la autoridad competente. Seguimos con más información. El gobierno anuncia un programa crediticio para emprendedores y pequeñas empresas como parte de un plan para reactivar a este segmento de la economía. Sin embargo, desde el sector privado aseguran que no solo se enfrentan a la falta de capital, además esperan reformas en los modelos de contratación de personal. Nos informa William Bioc. Desde Carondelet apuntan al sector de la pequeña y mediana empresa como un segmento significativo en su plan de reactivación. El ministro de Economía, Pablo Arosemena, anunció que en este año se enfocarán en créditos como fuente de capitalización para negocios, especialmente emprendimientos. La inyección de recursos desde la banca pública a la base de la pirámide microproductiva. Primera línea de acción para el emprendedor es el crédito de la banca pública. Destaco el crédito de Banecuador al 1% de interés hasta 30 años plazo. En su gabinete de belleza, Diana trabaja junto a su esposo y otros 2 empleados. Reconoce que la falta de capital ha sido un problema constante, pero no todo pasa por obtener créditos. Otro tema que complica su reactivación es el modelo para contratar personal. Para nosotros como artesanos sí deberían de haber otras formas de contratación, porque por ejemplo nosotros nos manejamos atendiendo al cliente y ganamos dependiendo cuántos clientes recibimos al día. Entonces, hay personas que les gusta tener un sueldo fijo y nosotros como empresa no podemos ofrecer eso, ¿no? Cristina Martínez, experta en estrategias empresariales, cree que no solo es importante tener un plan de negocios, coincide en que es vital una reforma al Código Laboral en busca de la reactivación de emprendimientos. Y asimismo a los empleados que tengan más facilidades para, por ejemplo, trabajar en 4 y 5 diferentes empresas por tiempo, por horas, por días o por diferentes tipos de trabajo que realicen sin que esto se represente un obstáculo en sí. Como ocurre en otros países de Europa o en Estados Unidos, en donde la jornada laboral es completa o por medio tiempo.